El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se les perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano y métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: ¿tú crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio. He querido trasladarme hacia este altar que hemos preparado para el rezo de la Divina Misericordia. Le hemos puesto, de los rayos que salen del corazón de Jesús, están estos nombres, sobre todo de los hermanos de la primera línea de servicio en esta emergencia que estamos viviendo. Si agarráramos una paleta de colores, de esas que nos dan cuando vamos a elegir un color, podemos encontrar los colores diversos, desde los primarios y toda la combinación que hoy, gracias a la posibilidad de mezclar que tenemos. Yo creo que en nuestra mente, cuando pensamos en el color del amor, nosotros pensamos ¿en qué color? En el rojo, seguramente respondió usted en su casa. Seguramente, porque la sangre es roja y se asocia la sangre con el corazón y el corazón se asocia con el amor. Bien, basta pasar un 14 de febrero por las tiendas y nos damos cuenta que efectivamente el color del amor es el color rojo. Pero si tuviéramos que hablar del color del corazón de Jesús, del cual brota toda la misericordia y todo el amor, tendríamos que inventarnos un color. Yo propongo que nos inventemos un color que el mismo Jesús nos sugirió. Yo les propongo que nos inventemos el color que le vamos a llamar así: el rojo que se vuelve blanco. Rojo que se vuelve blanco. Es decir, el corazón de Jesús no es rojo porque rojo es solamente muerte, solamente sacrificio, y no es blanco porque blanco es resurrección, y no hay resurrección si no hay muerte antes. Digámosle, porque el Señor nos abrió un poco el corazón y nos mostró, y dice que del corazón salieron entonces
rayos de color rojo y color blanco. Es que en realidad es rojo que se vuelve blanco. Padre, ¿y entonces qué significa ese color? Bueno, hoy nos los presenta el texto. Tomás, que no está presente, ese domingo no se reunió con los apóstoles, él quiere un signo, que le den un signo de que verdad Jesús ha resucitado. Y él mismo lo pide. ¿Qué es lo que pide? Meter el dedo en la llaga del dedo y del costado. Atención, una herida que había simbolizado muerte es ahora una herida que le da a Tomás vida. Una herida que había hecho que Tomás se fuera. ¿Por qué? Porque cuando vio que a su Dios, a su líder lo estaban matando, entonces seguramente dijo por dentro, no es tan líder. Pero ahora esa misma herida se vuelve un signo de vida, un signo de resurrección. Vida que se ha adquirido a través de la muerte. Por eso el color es rojo que se vuelve blanco. Dígalo en su casa. ¿Cuál es el color nuevo que vamos a inventar? Rojo que se vuelve blanco. No es rojo porque rojo solo es muerte. No es blanco porque blanco solo es resurrección. Y la muerte no es solamente muerte, sino es vida. Y la resurrección no solo es vida, sino también antes tiene que haberse pasado por la muerte. Josefina Vaquita, una de mis santas preferidas, la pasamos en Semana Santa. Ella fue raptada a los 9 años con su prima. Fue vendida como esclava, una historia durísima, una historia de agresión física. Pasó por un amo, por otro amo, por otro amo. Al final, Josefina, uno de sus amos, uno de los más crueles, imagínense que se divertía lastimándola. Agarraba un cuchillo y le rompía la espalda con heridas, solamente por el placer de hacerlo. Y le agregaba a eso ponerle sal para oírla cómo gritaba la negrita, cómo gritaba la negra. Entonces le echaba sal. Bueno, no nos da chance aquí de contar toda la historia. Ella sale de África al final con su último amo, un italiano que le trata muy bien, y todo hace un camino que la lleva después a conocer unas hermanas religiosas. Cuando las hermanas religiosas le empiezan a hablar de Jesús, Josefina no sabe quién es Jesús. No ha oído hablar de Jesús. Ella sabe de golpes, de heridas, de burla, de abuso. Y cuando le empieza la hermana a hablarle de Jesús, ella le pide en su ingenuidad que le muestre un dibujo de Jesús. La hermana se pierde un poco, entonces lo que hace es correr a la capilla y trae un crucifijo y se lo enseña y le dice, vea, este es Jesús, este es Dios. Y Josefina no entiende, dice, pero ¿este es el siervo o es el amo? Porque le pregunta, pero hermana, ¿por qué entonces si este es el amo, por qué está golpeado? Y entonces la hermana le dice, bueno, porque nuestro Dios se ha hecho uno de nosotros. Y Josefina, muy emocionada en ese momento, se suelta un poco la blusa y se quita la blusa del hombro y le enseña a la hermana su espalda llena de más de 150 cicatrices. Y le dice, hermana, yo también tengo cicatrices como mi amo. La hermana suelta a llorar y la abraza. ¿De qué color son las cicatrices de Josefina Vaquita? Rojas, que se volvieron blancas. Fueron rojas mucho tiempo. Yo me imagino lo que era dormirse sin saber que si le iban a despertar para abusar de ella, para tratarla mal, y esas heridas que seguramente renegó, no sé, en algún momento de su vida. Ahora, cuando ha visto a Cristo, cuando se ha encontrado con Cristo, cuando ha visto que Cristo tiene las mismas llagas, las mismas heridas, entonces entiende que sus heridas adquieren un sentido. No estoy diciendo que Dios haya querido eso para ella, estoy diciendo que entendió que sus llagas, sus heridas que fueron rojas, ahora se vuelven blancas. Tan blancas, tan poderosamente blancas, que le preguntan a ella después de que se bautizó, la prepararon las hermanas y incluso se hizo religiosa, pero después le preguntaron, si usted se topara a toda aquella gente que le hizo estas heridas a usted, ¿usted qué haría? Y ella contestó, me hincaría y le besaría las manos y les daría gracias, porque hoy entiendo que
que toda esa historia que yo viví me sirvió para que me condujera hasta la pila bautismal y ahí me hice cristiana. ¿De qué color? ¿De qué color son las heridas? Las más de 150 heridas de Josefina Vaquita, rojas, que se volvieron blancas. Y usted se reirá igual que a mí. Bueno, yo me reí cuando de pronto leí Josefina Vaquita. Pues imagínense llamarse uno Josefino Caballo. O sea, y yo me reí. Pero después, leyendo un poco, entendí, a ella la golpearon tanto que ella olvidó cuál era su apellido. Y cuando la bautizaron quiso ponerse Josefina y el apellido espiritual Vaquita, que en suajil o en el idioma de ella significa afortunada. Dígame, ¿cómo va a ser alguien afortunada si lo robaron a los 9 años? ¿Cómo va a ser alguien afortunada si la maltrataron? ¿Cómo va a ser alguien afortunada si se burlaron? ¿Cómo va a ser alguien afortunada si le rompieron la espalda y le pusieron sal? ¿Cómo va a ser alguien afortunada? Porque encontró a Cristo. Y las heridas, igual que las del resucitado, que habían sido un gran dolor, una gran desgracia, una gran derrota, se volvieron blancas cuando Tomás vio esas heridas y entonces pudo rescatar la fe que se le estaba yendo de Tomás frente a la incredulidad. ¿De qué color fue el glaucoma que le dio al joven Francisco de Asís? Rojo, que se volvió blanco. ¿De qué color fue el balazo que le pegaron a Ignacio de Loyola en la rodilla, que lo hizo detenerse de sus deseos de ser gran conquistador? Roja, que se volvió blanca. ¿De qué color era la incapacidad que le dieron al Padre Pío para no celebrar misa y no confesar? Roja, que se volvió blanca. ¿De qué color fue la calumnia que le levantaron a Vicente de Paúl cuando le dijeron que tenía un amorío con su dirigida espiritual? Roja, que se volvió blanca. ¿De qué color es la duda? De las negaciones de Pedro en la noche de la pasión, rojas, que se volvieron blancas. Y las dudas de Tomás, rojas, que se volvieron blancas. Tomás, nos dice la tradición, murió mártir en la India. No volvió a dudar más. Sus dudas rojas se volvieron blancas, tan blancas que dio su vida y le entregó. Y hoy en la India, Tomás es reconocido como el gran apóstol, como el gran evangelizador. ¿De qué color va a ser su fracaso? ¿De qué color va a ser la enfermedad de su hijo? ¿De qué color va a ser su pérdida de trabajo? ¿De qué color va a ser su enfermedad? ¿De qué color va a ser la muerte de su ser querido? ¿De qué color va a ser su herida? Por la gracia de Dios, y solo por la gracia de Dios, podemos sumergirnos por la fuerza del Espíritu Santo y que Dios pueda transformar nuestra herida roja en blanca. Yo quisiera terminar diciéndoles que el pintor no ha terminado la obra en tu vida. No colgues el cuadro cuando Jesús todavía tiene el pincel en su mano, y en tu historia, y en tus metidas de pata, o la metida de patas de otros con tu vida, y las decisiones de otros que a ti te afectaron, o las cosas que la vida te presentan. No colgues el cuadro y decís, esto es una desgracia. No, deja que el Señor con su pincel siga pintando, que parece rojo, pero se va a volver blanco, porque la Eucaristía es roja, que se vuelve blanco, sacrificio, que se vuelve victoria, muerte, que se vuelve triunfo. Llenemos nuestra vida, nuestro contexto donde nosotros vivimos y démosle el pincel a quien sabe pintar y decirle, Señor, todo el rojo que hay en mi vida, píntalo de este color que tú inventaste con la resurrección. Un rojo que se vuelve blanco. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a preparar el altar. El altar es un sacrificio rojo que se vuelve blanco. La Eucaristía parece parece blanca, pero antes fue roja, porque la sangre de Cristo fue roja y por eso pudo transformar el pan para nosotros. Presentémosle al Señor nuestras heridas. Hoy quisiera que le presentáramos nuestros rojos. Le pudiéramos decir al Señor, aquí está esto.
yo no sé qué hacer con esto. Yo no sé qué hacer con esto. Con esto me desilusiono, con esto pierdo la esperanza, con esto me da vergüenza, con esto presento frustración. Póngalo ahí para que el Señor siga pintando con el pincel de su amor, de ese color que inventó en la resurrección. Vamos a cantar y presentemos los dones al Señor.